El autocontrol, el liderazgo interior viene de dentro y es algo que tú tienes que elegir constantemente, que tiene una relación directa con todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, en muchas religiones la serpiente representa muchas cosas, pero en muchas representa la parte de ego. Como por ejemplo puedas ver a Shiva, que tiene la serpiente, que la tiene en el lado derecho. Yo me la tatué aquí en el lado derecho. Tengo varias serpientes en mi cuerpo. Entonces en diferentes religiones representan esa parte de la vocecita que te está hablando con pensamientos negativos, pensamientos rumiantes, pensamientos que no puedes controlar. El ego todos sabemos que ni es malo ni es bueno, es necesario. Y el ego no se trata de controlarlo o no controlarlo, sino cómo te relacionas con él. Entonces, esta parte de ego está muy bien que te esté hablando, pero tienes que entender que tú tienes que dominar más esta parte. Entonces pasa en el hielo, pasa en el chocolate, pasa en todo esto. Entonces te habla, sí, pero no hago caso. No es lo que tú quieres elegir. Bueno, volviendo a la serpiente, es un símbolo de, como tú dices, ¿no? de controlar el ego, y porque una de las características de la serpiente es su inteligencia. Bienvenidos, bienvenidas un día más a este podcast de esta pareja tan maravillosa. Hola, Marta Chulia, yo soy Alberto Bosquet, ¿cómo estás? Estamos genial, Alberto. Espero que tú, que nos estás escuchando, también estés muy bien. Y bueno, estamos aquí un ratito pues para compartir nuestra experiencia de la masterclass sobre meditación y hielo. Esta experiencia que hemos sacado de Experiencias Alquimia, ¿no? De que os comentábamos en el último podcast, hemos extraído una parte para veranito muy interesante, combinando la meditación y el hielo. Y el hielo, muy bien. Te oigo mucho la palabra experiencia, ¿no? Todos son experiencias en la vida. Todos son experiencias. Eso es lo mejor. Pues bueno, que hemos querido compartir con todos vosotros hoy un poquito el tema de meditación y hielo que estuvimos haciendo Marta y yo, una masterclass en toda regla de toda la sabiduría de Marta en meditación, como profesora de Alma Yoga y como profesora también de tus cursos online en los que estás ahora sumergida al 100%. Entonces, vamos a empezar con esto. Esta experiencia fue algo demoledor, fue algo increíble ver toda esa gente trabajando la mentalidad, trabajando la proyección de Aditana, que luego nos explicarás, y trabajando sobre todo esa fuerza vital que todos tenemos dentro. Empezamos de lleno. Marta, te voy a preguntar algo. Te voy a preguntar, como profesora de yoga y profesora de meditación, ¿qué quisiste transmitirnos en todo lo que nos enseñaste sobre meditación y qué beneficios ves tú en tus alumnos? Puedes ir por partes. Vale, la pregunta es ¿qué beneficios tiene la meditación en general? Eso es. ¿Y qué beneficios veo en mí y en las personas, ¿no? que tenemos esta práctica? Bueno, pues la verdad es que podría tener solo un podcast hablando de los beneficios de la meditación y no terminaría, pero voy a resumirlo, creo, con lo más esencial que es para mí. Y lo voy a resumir como en 4 partes, más o menos. La primera es una obviedad, que es por lo que la mayoría de las personas se inician en la meditación, seguramente, que sea por alcanzar un mayor estado de paz interior, de calma, de serenidad, regular los niveles de estrés, el sistema nervioso central y todas esas repercusiones a nivel físico que tiene mantener un equilibrio físico y mental, ¿no? Cuerpo-mente. Pero algo que a mí me encanta es la palabra, ¿no? Libertad. Y es que para mí la meditación nos regala libertad. Nos regala la libertad de empezar a ser aquello que somos de una forma genuina, auténtica y única, como modo de ser nuestro. Y nos da la libertad de poder elegir la respuesta que damos al mundo, ¿no? No tan dejándonos llevar por esos patrones condicionados, por el ego, por todo aquello que vamos formando y que vamos repitiendo. Y muchas veces nos creemos que somos libres a la hora de responder o a la hora de elegir,
Y sin embargo, esto cuando empiezas a meditar te das cuenta de que no es una realidad tal como así. Estamos mucho más condicionados de lo que nos creemos antes de empezar a hacer un trabajo de autorreflexión y de crecimiento personal. Como decía antes, pues por estos patrones, ¿no?, que vamos adquiriendo a lo largo de los años, desde que somos pequeños. Hemos ido por la tranquilidad, el primero, la libertad sería la segunda parte chula, la tercera sería la apertura, ¿no? Nos da como una apertura de nuestra mente y nos da la capacidad de poder ver las cosas de un modo diferente, ¿no? Esto viene un poco en relación a lo que acabo de decir, de estos patrones que vamos repitiendo. Entonces la meditación nos incita, nos invita a ver las cosas de una manera curiosa, como lo ve un niño como la mirada de un niño, ¿no? Con más inocencia, con más curiosidad, quitándonos el juicio, el yo ya lo sé todo, o el esto es así o asá, o yo tengo esta opinión o aquella. Entonces la meditación nos invita a explorar la realidad de otra manera, tal y como es, ¿no? Más allá de lo que nosotros queramos que sea, nos invita a verla de una forma más limpia y más abierta. Esto es un poquito lo que quisiste transmitirnos en toda esta masterclass, ¿no? Pues hiciste porque aunque estuviste una hora explicando todo esto, fue como un resumido de lo que tú realmente eres capaz de dar en tus cursos o en tus clases en meditación y yoga, ¿no? Pues hiciste como una masterclass reducida, pero con una comprensión muy clara, ¿no? Sí, si quieres luego hablamos de eso, de un poquito el camino que inicié en la conferencia, ¿no? Ahora, luego me entro ahí si quieres un poquito, Vale. Seguimos con esto, con cómo se enfocó la parte de meditación en el hielo. Pero bueno, como beneficios de la meditación y que yo veo en mis alumnos, pues es esto, ¿no? Un poco la calma que nos da, la apertura, y luego obviamente también se nos va a despertar un estado de paz interior y un estado compasivo hacia nosotros mismos, activando esa escucha interna para poder escuchar mejor a los demás. Qué guay. Y tener mejores relaciones, ¿no? Tanto por dentro como por fuera. Esto es lo que yo veo como beneficios generales de la meditación, ¿no? Un estado de apertura y que se te despierta la compasión, ¿no? O el corazón. Perfecto. Pues esto es lo que estuvimos dando en la masterclass y estuvo genial y hubo una apertura muy chula, ¿no?, de conocimiento. Y ahora, ¿cómo ves tú, o sea, cómo aplicaste, cómo uniste hielo y meditación? ¿Con qué sentido? Una persona que dice, mira, yo quiero entrar en hielo porque he escuchado esto del método Wim Hof y tal, y hay otra persona que está meditando. ¿Cómo tú unes meditación y hielo? Muy bien. Sí, pues mira, aquí sería la ocasión, ¿no?, para poder contar un poquito el esqueleto, ¿no?, de esa mini conferencia que hice previa, ¿no?, a meternos en el hielo. Y bueno, la verdad es que encontré una conexión entre la meditación y el hielo, empezando por entender, ¿no?, cómo funciona la atención de la mente, con diferentes ejemplos. Entonces, para mí lo esencial es primero entender cómo funciona la atención de la mente, luego entender cómo funcionan la mente y los pensamientos, luego descubrir la libertad de elegir la respuesta que quieres tener y, por último, relacionamos el aditana, ¿no?, que es la determinación. Aditana es una palabra que se utiliza mucho en meditación y significa a la firme determinación, ¿no? Es como yo tengo el propósito, tengo la dirección y esto nos lo da la claridad de la meditación, nos hace conectar con nuestra vocación o con aquello que está en nuestro interior. Se te abre una especie de claridad y de creatividad diferente, pero obviamente necesitas también la disciplina de la determinación para llevar a término tu camino. Y esto es aditana. En meditación lo utilizamos sentado y en quietud, por eso acopla muy bien a la determinación de estar
en quietud dentro del hielo, ¿no? Como decimos muchas veces, pues sin esa gesticulación, sin esa queja, ¿no? Y decir, pues si yo he elegido estar hoy en el hielo por los beneficios y el conocimiento que tengo de los beneficios que me va a dar, elijo estar aquí y elijo no moverme, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque cuando te metes en el hielo también llegas a una especie de silencio y de quietud muy especial. Te trae como muy al fondo, ¿no? Yo esto siempre lo digo, y Wim Hof también lo decía, ¿no? Que cuando él pasó su época más complicada, ¿no? de dolor interior, como muchos podemos llegar a pasar en épocas de transición, pues él redescubrió el hielo de una forma muy sanadora y terapéutica, ¿no? Y fue lo primero que él sintió que era sanador para él fue que metiéndose en el hielo llegaba a un estado de silencio muy profundo, logró parar la incomodidad y el sufrimiento de su mente y cuando salió encontró una alegría, una energía renovada. Y esto es un poco lo que yo uno, ¿no? que de la meditación con el hielo, ese silencio, esa presencia y esa alegría de vivir que luego te da, ¿no? cuando sales. Lo has podido unir ahí con una historia muy chula, ¿no? Que hiciste en la masterclass, que al final recibimos. Me gustó mucho cómo pudiste encaminar tu storytelling, luego metiéndole Wim Hof, que para quien no lo sepa, Wim Hof es un tipo que está en YouTube y lo podéis ver en muchos vídeos, pero al final el tío es el que puso de moda la inmersión en hielo, ¿no? Con su propia respiración. ¿Qué nos podrías hablar de cómo tú ves la respiración de Wim Hof basada en el yoga? Cuando yo, por ejemplo, hablé contigo sobre ese tipo de respiración, ¿qué similitud tiene con la respiración que tú solías practicar en tus clases? ¿Tiene alguna similitud? Claro. De hecho, Wim Hof lo que practica es un tipo de pranayama, ¿no? Pranayama significa el control de la respiración, o mejor dicho, porque prana realmente su significado es la energía vital, ¿no? Y llama control. Entonces es como más que es un sistema de respiración que regula la energía vital de tu interior. Entonces el método Wim Hof se basa en 3 pilares fundamentales que son: uno, la terapia de hielo, obviamente de los beneficios físicos de sumergirte en el hielo. Otro es la respiración y el pranayama, y es justamente por eso, ¿no? Porque sube la energía vital, la oxigenación y revitaliza nuestro sistema interior. Y el último paso es el mindset o la meditación, ¿no? A la hora de sumergirte como terapia completa. Entonces, volviendo a tu pregunta, el pranayama que se utiliza, porque yo lo suelo utilizar así, pero vamos, es una respiración que de lo que se trata es de elevar muchísimo la oxigenación de tu cuerpo a través de una inhalación y exhalación por la boca, bastante rápido, en una secuencia de 3 partes, con unas retenciones bastante largas, empezando por una retención en vacío de 30 segundos hasta 1 minuto y medio, ¿no? Sumando 30 segundos en cada retención. Entonces esto lo que hace es que metes una gran cantidad de oxígeno en tu cuerpo, de energía vital, entonces obviamente es una parte muy importante. De hecho, Wim Hof cuando le hacen esas demostraciones científicas, él logra cambiar todo su sistema inmunológico a través solo del pranayama. De hecho, la mayor parte de los beneficios de Wim Hof están en la respiración, no están en el hielo. Pero para mí, bajo mi experiencia, lo que disfruto mucho es del mindset en el que entras en el hielo, de volver siempre a tu foco, de volver siempre al centro, y no tanto la respiración, que es otros beneficios. O sea, yo me gusta mucho aplicar ese volver al foco, volver al centro constantemente. Es lo que a mí me gusta mucho. Que es al final la analogía que podríamos tener en la vida y en la práctica diaria, tanto de la meditación como del hielo. Podríamos tener una analogía ahí de volver siempre al centro, ¿no? ¿No crees? La analogía que yo le veo al hielo, a la meditación y el hielo, a nuestra vida, al final es que cuando tú tienes un propósito, necesitas una disciplina o una determinación para llevarlo a cabo.
Y como consecuencia vas a tener una alegría, ¿no? Porque estás siendo fiel e íntegro a lo que tú sientes y quieres y lo estás cumpliendo. Y también que en la vida vamos a tener diferentes formas de estrés, ¿no? Estresores, incomodidades, como queramos llamarlo. Y meterse en el hielo no deja de ser un estresor, ¿no? Que no es incómodo, igual que la meditación. No son cosas cómodas, pero son entrenamientos para fomentar esa mente resiliente, ¿no? Y afrontar tu vida desde esa determinación, ¿no? De saber que no siempre vamos a estar súper bien ni siempre vamos a estar súper mal, ¿no? Y que dentro de cada proceso personal que pasemos es posible mantenerse en paz interior. Eso es. Mantenerse. Es la vida misma, al final, ¿no? La vida misma, que te viene con diferentes procesos, te va a venir también con diferentes inquietudes, desafíos, problemas, llámale como quieras. Y mantenerte en calma y mantenerte con claridad te va a dar un aporte muy bueno en tu vida. Tenía también por aquí apuntado cómo enfocaste la parte mental en el hielo, que hemos hablado ahora, que es con la parte de Aditana, ¿no? Esa parte de Aditana. ¿Y qué sentido le encontrarías tú? Que también lo has explicado, pero por si te quieres extender un poquito más o no. ¿Qué sentido le encuentras al final en el Aditana, en la meditación, en el hielo? ¿Le ves un conjunto el que se une en algo? Es como que hay algo que se une, que es lo que estás contando, ¿no? Ese trabajo que estamos uniendo. Para mí, si tuviera que poner una palabra que une la experiencia de hielo, meditación y vida cotidiana, sería quizás la resiliencia. Sí. ¿No? Porque una mente resiliente, pues, sabe su dirección, ¿no? Tiene un compromiso con su vida, tiene un sentido. Se empeña y pone mucho foco en lo que él puede o ella puede controlar, ¿no? Hace muy bien lo que está en sus manos y le quita importancia y tiempo mental y de su vida a aquello que no puede controlar, ¿no? Como la rumiación y esos estados mentales, ¿no? Donde realmente es literalmente perder el tiempo. Y gracias a que estás siguiendo tu camino, con ese foco puedes conectar con una alegría, ¿no? Que para mí es la satisfacción, la mente positiva y una dirección desde la alegría de vivir. Qué guay. Entonces, el hielo nos da esto al final. Te metes con una intención, con un conocimiento, esto es bueno para mí, lo quiero hacer. Utilizas Aditana, la determinación, y sales muy contento. Porque claro, la vitalidad, la energía y la alegría que te das cuando sales del hielo es algo que yo solo vivo en el hielo. Sí. La verdad, el foco y el silencio que yo siento en el hielo y la alegría que luego siento, solo me lo da el hielo. Sí. No tengo otra experiencia que pueda compararla con esta. Y ya para terminar un poquito con la pregunta de cómo me meto yo en el hielo, ¿no? Desde dónde me meto, qué es lo que hago, ¿no? Cuando estoy ahí sumergida. A mí yo, por ejemplo, la técnica que utilizo es observar la respiración y observo cómo el cuerpo inhala y exhala, alargando un poquito más la inhalación y alargando un poquito más la exhalación y contando al final de cada respiración. Cuento así cuando ya me he estabilizado, que se ha regulado esa primera impresión corporal de corazón y cuerpo. Entonces ya ahí, tranquila, empiezo. Entonces me cuento 10 respiraciones, del 1 al 10, y luego del 10 al 1. Y eso hace una media de unos 3 minutos y algo de inversión, y yo con eso estoy bien. De hecho, en la masterclass que dimos estaba toda la explicación de la meditación con lo que tú estás haciendo en todos tus alumnos, y luego ya nos introducimos en meditación, ¿verdad? Con la práctica con toda la gente, donde hubo una práctica guiada por ti, y ahí ya una vez terminamos la práctica guiada, que duró como 20 minutos, ¿puede ser? Sí, no fue muy larga. Haces que entren ellos con esa respiración, con ese foco, los vuelves a su centro. Y luego ya, uno por uno, lo que hicimos fue tener una primera inmersión de unos segundos. Además, lo tenemos muy trabajado el tema del hielo, Marta y yo. Entonces, se meten uno por uno en el hielo, tienen una primera introducción donde reconocen ese dolor, ese
ese patiment que se dice en valenciano, ¿no? La Que es primera sensación. la primera sensación, la acoges, ¿no? Con amabilidad también, para no ser tan brusco. Entonces es como entro y salgo y ya está, es suficiente. Pasamos todos uno por esto y luego ya tuvimos, pues bueno, después de toda la explicación de Marta ya vienes con otra mente y después de la meditación guiada con otra mente. Tuvimos un picoteo muy simple para que la gente no tuviera la barriga llena, corte de digestión, etcétera. Luego ya pasamos un poquito a la parte mía, que también tuvimos una masterclass que yo intentaba dar ahí más disciplina, otro tipo de Sí, de hecho empezó muy guay, ¿no? Con unos dibujos de Goku. Sí, de Son Goku. ¿Cuál era tu intención, no? En esta, que fue muy chulo. Sí, pues ella Son Goku ya súper... Quien haya visto, quien tenga más de 30 años sabrá lo que es Son Goku. Sí, no. Y bueno, al final lo que buscaba era el Super Guerrer. Son Goku se convierte en Super Guerrer. Entonces la idea que yo quería transmitir es convertirte en un Super Guerrer. ¿Y qué es un Super Guerrer? Es una persona que se autolidera, que se conoce, que sabe controlar los estados mentales en los que la vida le pone a prueba. Y es algo que tenemos en el interior. Y es algo que viene como el Super Guerrer de Son Goku, de dentro hacia afuera. Bien, esto era lo que quería transmitir. Sí, y es algo que todos podemos crear. ¿Perdón? Que esa parte es muy chula, ¿no? Como cuando conectaste, ¿no? Con esto de que esa fuerza nace de nuestro interior, ¿no? Y ves como de Goku le sale ahí de dentro una energía, ¿no? Y se transforma el pelo, el cuerpo. Es la fuerza vital. Sí. Él lo habla, Son Goku lo habla como la fuerza vital, ¿no? De Super Guerrer. Y la va creando él solo, desde dentro. Y esto quería transmitir esto con todo el mundo y quería transmitir la parte del Yo SL, que también hablamos, ¿no? Que es la parte de nuestra empresa vital. O sea, donde nosotros tendríamos que trabajar más es en nuestra empresa USL, que es nosotros mismos. Entonces, cuando yo hablo de Son Goku o hablo de esa fuerza vital, es crear ese super guerrer. ¿Qué hace un super guerrer? Controla lo que entra por esta boca. Sabe controlar los estados de ansiedad de la comida. Controla lo que entra por esta mente. Sabe controlar los estados mentales. Al final controla su cuerpo y lidera su cuerpo. El autoliderazgo. Esto es lo que quería transmitir con el Yo SL, ¿no? Una disciplina que hablaba también desde el amor, una disciplina desde el compromiso con uno mismo, una disciplina desde el autocuidado, autoconocimiento, desde el disfrute de lo que estoy haciendo. Y por ahí va un poquito toda la masterclass que intenté dar. Muy bien, sería un poco como este término, ¿no? que utilizas y que utilizamos los dos también, es la disciplina espiritual, ¿no? Que eso es. Donde englobas pues ese cuidado integral y utilizas la disciplina desde el amor. Eso es. ¿No? Como pues amo, respeto toda esa vida que hay en mi interior y quiero seguir expandiéndome y seguir creciendo, ¿no? Y para eso se determina aditana, determinación, que sería pues un sinónimo también de voluntad, ¿no? De voluntad firme. Tal cual. Pero desde el cariño, ¿no? Desde la... Sí, desde quiero conseguir un propósito, desde que me gustaría cumplir mi sueño, me gustaría tener X cuerpo, X empresa, X todo, al final tienes que tomar una aditana, ¿no? Una firme determinación de que voy a conseguir eso y no hay nadie que me vaya a parar, ¿no? Yo lo realizo igual en el hielo. Yo cuando entro en el hielo no necesito meditar, no necesito la técnica de Wim Hof, necesito una firme determinación de que cuando entre en el hielo no me voy a mover, porque tengo la mentalidad lo suficientemente trabajada como para no gesticular ni pestañear ante el mayor frío y el mayor desafío. Y esto lo pongo a prueba cada día en mi vida. Lo he puesto a prueba muchas veces en mi vida y otras vidas que he tenido. Y entonces esto lo puedes acoplar a cuando tienes un desafío que te llega, ¿no? Yo lo ponía en la masterclass, una carta de Hacienda. Tienes una carta de Hacienda y tienes que tener firme determinación. Vas a tener una discusión con tu jefe, un accidente de coche, tienes miedo por algo. Entonces, al final, esta mentalidad resiliente vas a trabajarla toda tu vida. Vas a tener que tener en cuenta que te va a pasar toda tu vida. El caso no es tener miedo, sino cómo tú te comportas ante el miedo. Te comportas como
con esa entereza, ¿no? Con esa templanza que hablaban los estoicos. La templanza es de cómo yo me comporto o cómo yo me enfrento al miedo, ¿no? Esto es muy importante. Y este tipo de prácticas, ¿no?, de las que estamos hablando, pues como a hilo un poco de lo que estás diciendo, también nos dan esa capacidad de poder ser íntegros, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuidarnos el cuerpo, cuidarnos la mente, ¿no? Y actuar superando los miedos personales. Es que eso no se va a quedar solo en tu trabajo del físico, por ejemplo. Claro. Lo vas a llevar a tu empresa, lo vas a llevar a tu entorno de trabajo, A tu pareja. a tu familia. Entonces, lo bonito de trabajar el conocimiento, la filosofía o la mentalidad con la práctica, ¿no?, de la meditación o de la quietud, pues es lo que nos regala la sabiduría. Tal cual. Para poder darnos esa integridad luego en el día a día de esa firmeza de carácter. Totalmente, ¿no? totalmente. Donde todo se alinea. No es, bueno, pues yo voy a entrenar o hago yoga, medito, pero luego pues critico a mis compañeros, ¿no? Entonces tratamos de que esa integridad que vamos experimentando en nuestra práctica, llevarla a todos los ámbitos de nuestra vida. Igual que hablaríamos de los valores en el estoicismo, hablaríamos... Al final todo tiene... Yo lo he explicado más de una vez, pero ¿por qué no más? O sea, al final todo tiene una coherencia. Entonces, por ejemplo, para mí la meditación me da una calma, me da un sosiego, me da una templanza, me da una tranquilidad, una paz, pero luego hacia dónde me dirijo con esa paz. O sea, puedo estar en paz, pero no saber hacia dónde dirigirme, y luego buscar un camino, una brújula, un faro de a dónde quiero dirigirme. ¿Cómo? Pues en mi caso, yo lo contemplo con los valores estoicos y con la filosofía estoica, que cada uno lo contemple con la filosofía que quiera seguir o con la religión que quiera seguir. Pero esto lo que me lleva es, pues esto, a ver los valores que quiero conseguir, a cómo quiero comportarme. Y yo lo cuento también, esta parte de tener esta templanza, la cuento con el cuento de la felicidad perfecta, que ya lo contaste tú alguna vez. Ayer terminamos el curso de mindfulness y terminé también con él, ¿no? En la despedida. El cuento de la felicidad perfecta habla de un... Yo lo cuento a mis formas. Habla de un jefe budista, imagínate un jefe budista. Y ¿qué es un jefe budista? Pues bueno, un jefe budista que dice, oye, ¿por qué no vamos a pintar un cuadro de la felicidad perfecta? Venga, vamos a ver, esto es una competición. Y se pone a pintar cuadros de la felicidad perfecta. Pues uno dice, mira, pues yo voy a pintar un amanecer maravilloso, el otro, pues yo un atardecer, y el otro, pues yo un río. Hasta que están mirando los cuadros para ver cuál es el mejor de todos. No me gusta ninguno, no me gusta ninguno. Hasta que ve el final del todo y ve un cuadro que han pintado el último, y ve ahí truenos, todo un árbol viejo, todo sucio, y dice, este es el cuadro. Todos se quedan mirando, pero ¿cómo va a ser este el cuadro? La felicidad perfecta. Y cuando miran, dicen, mirad aquí en el fondo, aquí, justo aquí. Y se ve un pajarito pequeño en el fondo de una rama abajo del todo, un pajarito que está así acurrucado durmiendo plácidamente. Lo que nos quería transmitir este cuento es que en la vida, por toda la dureza que puedas tener en el exterior, todos los problemas que te vengan, todos aquellos desafíos que vayas a tener, que los tendremos, todas las tormentas, es como tú vives esa tormenta, como tú en calma estás viviendo esa tormenta. Y esto, la analogía podría ser a cuando te metes en el hielo. Te metes en el hielo y ¿qué va a pasar en tus pensamientos? Qué dolor, qué frío, me quiero salir de aquí. ¿Qué pasa cuando te metes en la meditación? Pensamientos rumiantes, miedos, inseguridades, me quiero mover, no sé estar solo, no sé qué pasa aquí. Quédate quieto, firme determinación, Aitana. ¿Qué pasa cuando haces el pino? Igual, vuelve a tu centro. ¿Qué pasa cuando discutes con tu jefe, con tu pareja, con tus hijos? Vuelve a tu centro. E incluso voy más allá. ¿Qué pasa cuando te vas a saltar la dieta porque no puedes controlar tus emociones y tus pensamientos? Vuelve a tu centro. Y esto es la pura vida, volver a tu centro. Constantemente. A eso es la libertad que me refería al principio cuando hablábamos, ¿no? Cuando hemos comenzado, esa libertad de poder elegir tus estados interiores, ¿no? Tu estado interno. Y aunque fluctúen emociones y movimientos, pues
saber que hay un foco que te sostiene en tu interior y es muy fuerte, ¿no? Cuando conectas con él. Entonces puedes ver esos movimientos sin dejarte arrastrar por ellos. Sí, yo lo veo, Marta, por ejemplo, para mí cuando practico la meditación es una constante lluvia de pensamientos que no quieres que te atrapen. Esa es como mi finalidad. Te atrapan y mucha gente dice, es que me atrapan, yo no puedo. A mí también me atrapan y me seguirán atrapando siempre, pero cada vez menos. Mucho menos. Cada vez le doy menos importancia y cada vez los acojo más y me doy cuenta. Me doy cuenta que me están atrapando. Entonces, cuando lo llevo a la vida diaria, me doy cuenta cuando me estoy poniendo más nervioso de la cuenta, cuando estoy discutiendo y oyendo más rápido de lo que debería, cuando mis emociones y mis acciones no están en coherencia. Te das cuenta de todas esas cositas que entonces te dan esa libertad y una inteligencia emocional mucho más resiliente sería la palabra. Totalmente. ¿No? Así sería. Entonces lo que hicimos en la masterclass fue explicar toda una serie de técnicas que tienen que ver con el autoliderazgo, cuando me tocó a mí, autoliderazgo, liderazgo interior, el Yo SL, y luego también cómo se crean, no se puede hablar de disciplina, autoliderazgo, sí, o sea, sin hábitos. Entonces estuvimos hablando un poquito de hábitos, un poquito de disciplina, cuáles son los enemigos de la disciplina. Por ejemplo, vamos a hablar de uno, que es muy parecido a la meditación, son las olas de los impulsos. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Un poco? Es muy interesante esa parte, ¿no? Porque todo el mundo al final conecta con esto y Claro. todos son esos impulsos de hábitos que el cuerpo nos pide muchas veces, ¿no? Bueno, cuéntalo. Sí, Cuéntalo. son como oleadas. La teoría dice que son como oleadas. Entonces te habla de surfear los impulsos. Fíjate con la meditación, pensar en la meditación. Te viene una oleada, vamos a ponerlo con la comida, ¿vale? Un ejemplo. Te viene una oleada, quiero comerme un trozo de chocolate, quiero comerme un trozo de chocolate. Es una emoción. Entonces, te lo voy a poner mejor el ejemplo, ¿vale? Para que me entiendas. Yo estoy por el pasillo del supermercado y llevo 2 semanas a dieta y todo lo que hay en el carro son productos maravillosos que estoy seleccionando perfectamente porque estoy en mi centro. De repente abro el móvil y me llega un mensaje de que me ha llegado una carta de Hacienda. De repente pierdo mi centro. O que me ha llegado una carta de despido. O cualquier cosa. Pierdo mi centro. Y al perder a mi centro me entra una emoción. Esa emoción, esa pérdida la tengo que suplir con algo. Y me voy al pasillo de los chocolates a cargar el carro de chocolates. Eso es una oleada de los impulsos. Llévala en tu vida cualquier otra cosa. Entonces, cuando a ti te viene la ola de los impulsos, lo que tienes que hacer es parar, como tú dices, relacionarte con el pensamiento y elegir. Eso es. Tal cual. Entonces, cuando eliges, no. O sea, yo porque me haya llegado esta carta de Hacienda no tengo por qué comerme este chocolate. Elijo no hacerlo. Aditana, firme determinación. Es esto. Entonces, surfeas esa oleada sin hacer caso. Totalmente. Y cuando somos meditadores, también tienes más capacidad de tener atención plena. En este caso, ¿no? Por ejemplo, estás en el supermercado y de repente pues ves ese chocolate, ¿no? No hace falta, vamos a quitar el ejemplo de carta de Hacienda, como algo más cotidiano, ¿no? ¿Vale? Estoy en casa. Sí. Estoy en casa y acabo de comer y me apetece comerme un trozo de chocolate, ¿no? O 2. Entonces, cuando uno está en atención plena, dándose cuenta de sus sensaciones, sus emociones, sus pensamientos, pues te das cuenta que el hábito, la mente, incluso tu cuerpo, biológicamente te pide azúcar, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, esa ola, pues obviamente hay una ola, como tú dices, que sube de deseo y que eso se va a ir. Todo surge y todo desaparece. Lo bonito y otra enseñanza fundamental de la meditación es la transitoriedad. Y a esto hace referencia el ejemplo de las olas, ¿no? De surfear la ola. Ten paciencia, respira, elige conscientemente, coge el espacio que te da la meditación, ¿no? Esa calma interior y elige libremente cuál es tu respuesta. ¿Te apetece comerte chocolate sabiendo todo eso? Cómetelo, disfrútalo. Pero si has estado en tu límite personal
entre semana no voy a comer chocolate, no lo comas. Eso es. Y cuando pase la ola y surfees la ola, ¿qué va a quedar? La alegría. Eso es. ¿Estamos viendo las analogías? Cómo son muy parecidas. Sí. Entonces, al final, cuando tú eres capaz de gestionar ese autocontrol, que yo lo hablaba en la masterclass, hablaba de la parte de cómo en las religiones hablan de la parte del ego, ¿no? El autocontrol, el liderazgo interior viene de dentro y es algo que tú tienes que elegir constantemente, que tiene una relación directa con todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, en muchas religiones la serpiente representa muchas cosas, pero en muchas representa la parte de ego, ¿no? Como por ejemplo puedas ver a Shiva, que tiene la serpiente, que la tiene en el lado derecho. Yo me la tatué aquí en el lado derecho. Tengo varias serpientes en mi cuerpo. Entonces, en diferentes religiones representan esa parte de la vocecita que te está hablando con pensamientos negativos, pensamientos rumiantes, pensamientos que no puedes controlar. El ego todos sabemos que ni es malo ni es bueno, es necesario. Y el ego no se trata de controlarlo o no controlarlo, sino cómo te relacionas con él. Entonces, esta parte de ego está muy bien que te esté hablando, pero tienes que entender que tú tienes que dominar más esta parte. Entonces pasa en el hielo, pasa en el chocolate, pasa en todo esto. Entonces te habla, sí, pero no hago caso. No es lo que tú quieres elegir. Bueno, volviendo a la serpiente, es un símbolo de, como tú dices, ¿no? de controlar el ego, y porque una de las características de la serpiente es su inteligencia. Y al mismo tiempo también se le otorga, por el otro lado, ¿no? la energía vital. Por ejemplo, la Kundalini se representa con una serpiente, o la sabiduría de Buda, ¿no? Muchas veces se ve con una gran cobra detrás de él blanca, simbolizando la sabiduría interior. Entonces es muy interesante, porque al final, y siguiendo el hilo de lo que decías, cuando despertamos y nos damos cuenta de esa forma de funcionar de nuestra mente y del ego, curiosamente, lo primero que tenemos que hacer es lo que se dice trascender el ego, que es crear un personaje más amistoso con la forma de vivir que tú quieres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo me doy cuenta que soy un celoso empedernido y eso me hace sufrir un montón a mí y a mis relaciones, pues voy a poder gestionar ese patrón de celos que tengo con mucho coraje, con mucha honestidad y con mucha valentía, y con nuevos hábitos y nuevas formas de pensar. Entonces, esa nueva forma de pensar va a seguir siendo un ego, pero es un ego más amable y que te va a ayudar en tu proceso de crecimiento. Claro. Porque al final, si tú y yo estamos aquí hablando, estamos hablando desde unos personajes, ¿no? Y un ego que te va suavizando la vida, por así decir, te va a hacer llegar pues a partes más profundas, sutiles, o ya pues en estados de lo que se dice como el fin del yoga, ¿no? Esa supraconsciencia que está más allá del ego. Uh-huh. Entonces el paso es, despertamos, nos damos cuenta que hay un ego que nos hace sufrir. Con mucha práctica y muchos años vamos a crear otro ego más positivo con el tiempo, nuevos hábitos, nuevos pensamientos, y ya el último fin, ¿no? Es trascender el ego, ¿no? Ser consciente de que no hay ego, no hay separación, no hay tú, no hay yo, ¿no? Pero bueno, esto ya es meterme un poco en cuestiones más metafísicas, pero al final es una progresión de trabajo, de constancia, de día a día, ¿no? Es un camino de vida, ¿no? No hay que tomárselo como una meta, ¿verdad? No. Sino como una forma de vivir. De hecho, yo hablo también que cuando me hablan de espiritualidad, yo hablo en mi siguiente libro hablo también de esto, no hablo de cuerpo, que es esto que tenemos aquí, que introducimos en el cuerpo, que comemos, ¿no? Cómo nos cuidamos, cómo nos relacionamos con la comida, pensamiento, qué es lo que pensamos, con quién nos juntamos, qué relación estamos teniendo con esa parte de ego, etcétera. Y luego está la espiritualidad, que es otra cosa, que esto no lo puedo explicar. Esto tienes que vivirlo, ¿no? Que es una parte diferente. Es verdad. Y Alberto, volviendo un poquito a la experiencia que tuvimos, el final fue como muy sorpresa, ¿verdad? Les teníamos ahí preparadas una sorpresa, porque al final, si quieres cambiar ese ego, esos patrones o tener esa determinación, muchas veces nos encontramos, como tú decías antes,
con uno de los grandes obstáculos que son los miedos, ¿no? Entonces, Alberto y yo les preparamos ahí una sorpresa súper chula a través de La una hipnosis autohipnosis. para poder revelarlo. Eso es. Entonces, cuando terminamos ya la segunda inmersión, o sea, ¿os acordáis? Marta, explicación, introducción, picoteo, explicación mía, disciplina, dominar el ego, ser tu mejor versión, cómo enfocarte con esa firme determinación del cuento de la tormenta, Autoliderazgo. ¿verdad? El autoliderazgo y cómo me voy a enfrentar al hielo. Expliqué ahí unas cosas de cómo enfrentarte al hielo y aquí fue increíble, realmente increíble. Estoy acostumbrado a meterme con gente al hielo y enseñarle a cómo meterse, pero con Marta, gracias a su explicación y a su motivación y toda esa masterclass que nos dio, más la mía, conseguimos algo que no teníamos, pues no sabíamos que podría pasar. Entonces todos dijimos que se pudieran meter hasta un máximo de 4 minutos. Todos consiguieron esos 4 minutos. O sea, pudieron autoliderarse, pudieron relacionarse con sus pensamientos y elegir durar 4 minutos sin pestañear. Y luego a partir de ahí ya salimos y Marta nos introdujo en esa meditación del miedo, en esa autohipnosis del miedo. Cuéntanos un poquito qué es la autohipnosis. Muy rápido, ¿no? Sí. Porque esto es... ¿Qué diferencia hay con la meditación? Las dos cosas van de la mano, ¿vale? Porque la meditación, por un lado, Ajá. limpia, Vale. da claridad, purifica la mente y y es necesaria también para luego poder tener una autohipnosis mucho más efectiva y profunda, ¿no? Cualquier persona puede entrar en hipnosis, pero obviamente si tú tienes una mente más purificada vas a tener más facilidad de visualización, que es de lo que se tratan las autohipnosis. Y estamos hablando de autohipnosis conscientes, no de la hipnosis clínica o de la hipnosis de espectáculo, de entretenimiento, donde ¡pam! Es esta que estamos acostumbrados a ver por la tele, que me duerme, que me hace hacer el perrito. Nada que ver. Nada que ver, nada que Se ha ver. ensuciado la parte, ¿no? Sí, bueno, De autohipnosis de sanación, por así decirlo. sí. Y a mí el enfoque que me gusta, el enfoque sanador que me gusta, es que tú no pierdes la conciencia en ningún momento. Pero a través de una relajación, de una guía, de pasos concretos, estudiados, vamos como calmando el cuerpo, calmando la mente y haces unas preguntas clave. Entonces la cuestión es ver qué respuesta es la primera que sale, qué imágenes, qué sensaciones, qué emociones. Por ejemplo, pues te puedo decir, ¿cuál es el miedo que quieres que trabajar, ¿no? Uniéndolo con esto. Entonces, feedbacks de personas que nos han dado es, ostras, ha salido un miedo que yo no me imaginaba. Yo a lo mejor quería hacer otra cosa, pero de mi interior ha surgido algo. Ese interior que surge espontáneo es inconsciente. ¿Por qué? Porque tú no estás alimentando la imaginación de una forma consciente, ¿no? Por ejemplo, quiero trabajar el miedo a las alturas, pero de repente estás ahí y te sale el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, fíjate en esas cosas que surgen sin que tú las pienses, las premedites. Entonces, a través de una visualización, ¿no? Cuando se hace personalizado, puede ser más personalizado y guiar a la persona de una forma muy especial, pero así en grupo, pues hay autohipnosis que pueden servir en general, que es pues para hacer preguntas concretas de, bueno, ¿y este miedo desde cuándo lo tienes? ¿Y desde dónde te viene esto? ¿Y qué sensaciones te da? ¿Y estás preparado para sanarlo? Entonces se van haciendo una serie de preguntas que de una forma espontánea tu mente te va contestando, ¿no? Entonces la autohipnosis se trata de estar muy relajado, recibir unas instrucciones y dejarte llevar por la primera respuesta que sale de una forma espontánea dentro de ti. Esto no quiere decir que siempre que vayamos a entrar en esa visualización poderosa con respuestas. Puede que pase y puede que no. Es lo bonito de dejar que las cosas sucedan cuando tienen que suceder y en el momento que tengan que suceder. Y dejarnos llevar un poco por la sabiduría de nuestro interior para que cada momento se sane lo que se tenga que sanar. Muy bien. Y bueno, en este caso, pues en hipnosis para redescubrir esos miedos que nos limitaban,
hemos tenido feedbacks muy chulos. Sí, la gente alucinó mucho con esto. Alucinó. Yo ya lo he vivido contigo y ya en otro podcast hablamos, pero me apetece compartir porque en otro podcast hablé, pero no compartí esto que voy a compartir hoy. Yo he tenido 3 tipos de autohipnosis diferentes con Marta, hoy quiero compartiros una que me pareció muy grande, y es que muchas veces en ese subconsciente que tenemos no somos conscientes de ese miedo. O sea, cuando hablamos de miedo, mucha gente puede pensar, miedo a los perros, miedo a tirarme al mar. No, hablo de otra clase de miedos y otra clase de patrones que hemos adquirido y que nos limitan nuestro crecimiento personal. Y os voy a contar el mío. Voy a abrir mi canal y vais a notar lo que os quiero decir. Quien haya leído mi libro ya sabe que cuando yo era pequeño mis padres se separaron y bueno, mucho más largo. Mi madre se fue de casa y pobre mujer, bueno, pues intentó hacer lo que pudo. La mujer cayó en la prostitución y mi rabia y mi ira y mi cólera hizo que me separara de ella. Yo no quise saber nada de ella durante toda mi vida. Con 26 años volví a verla, me separé de ella con 13, 14 años y con 26 años volví a verla y ya estaba en el hospital para morir. La vi un día y el día siguiente murió. Tuve que tocarla con guantes en sus últimos momentos de vida. Y siempre tuve esa ira, ese dolor. Aunque con el tiempo mi cabeza quería perdonar, siempre tenía esa ira. En una autohipnosis con Marta fuimos... Mira, me da emoción. En una autohipnosis con Marta fuimos a mi niño interior. Ella me llevó hasta los 13, 14 años y luego un poquito más adelante. Y entonces... Cuando ella estaba hablando ahí de que perdonara a mi madre, de que supiera todas estas cosas que ella me guiaba, bueno, yo creía que yo la había perdonado, pero surgió una respuesta espontánea que es como si una voz te hablara y te diera otra percepción. Un milagro no es más que un cambio de percepción. Y ocurrió un milagro. Mira los pelos. Ocurrió un milagro. Y el milagro fue que cuando yo desperté, tuve la percepción de una voz que me decía, ¿y por qué no fuiste a buscarla tú? Porque mi cabeza se tiró toda su vida pensando en mi madre me abandonó y se fue a trabajar a la prostitución. Entonces cuando desperté pensé, ¿y por qué no cuando tenías tú 18 años y te ganabas la vida ya podías? ¿Por qué no fuiste a buscar a tu madre que ya lo estaba pasando mal? O sea, en ningún momento me ha surgido ese pensamiento y ahora que lo tengo digo, ostras, qué cambio de percepción. Entonces ahí como que, wow. Dije, wow. Y no tuve que, o sea, no me autoculpé ni nada. Dije, no, esto no es para autoculparse, pero siempre hay otro cambio de percepción que puedas ver en el mundo, en todo, ¿no? Totalmente. Ahí es donde es un claro ejemplo, ¿no? Donde tu ego se está haciendo la víctima toda su vida porque ha sido abandonado y de repente la voz de tu conciencia te dice, es tu responsabilidad también. Claro. No solo de ella. Y esto pasa en todo tipo de relaciones. Siempre hay, ¿no? Entonces es coger la autorresponsabilidad, es conciencia. Así es. Fíjate que si yo te cuento esto desde otro punto de vista, me pasó esto con mi madre, dale una respuesta, a ver si puedes. Busca una solución. No, te abandonó. Sí, es verdad, te abandonó. No, siempre hay un cambio de percepción. Y esto es lo que pasa en la autohipnosis. He tenido 2 experiencias más, que las contaré otro día. Otro día contamos. Sí. Otro día las contaré, que han sido maravillosas. Entonces, de hecho, nos dirigimos mucho a ese camino de autohipnosis. A partir de ahí, cuando Marta nos lleva... ¿Qué pasa? Que de repente tenemos la situación de Marta, que nos explica la meditación, entramos en el hielo, volvemos ahora a otro trabajo con Alberto, donde nos explica todo esto. Y además, a partir de ahí ya no solo tenemos... Ya no entramos en meditación, sino lo que hacemos es entrar en cuerpo con ejercicio para que luego Marta nos lleve desde la tormenta, desde el todo se mueve, todos son problemas, a relajarte, a calmarte. Entonces ahí nos metimos en el hielo otra vez con todo ese pensamiento y todo lo que hayamos aprendido y la gente aguantó 4 minutos sin pestañear. Esto llevado a tu vida diaria, a cuando tengas un problema y tengas que buscar ese centro. Luego salimos y Marta nos llevó con la sorpresa a la autohipnosis del miedo. Efectivamente, cuando salieron de la autohipnosis del miedo ya hubo ahí otro trabajo. Claro, y encima fue muy guay porque al ser sorpresa, tú no vienes dándole vueltas a la cabeza sobre ningún miedo.
Claro. ni nada, ¿no? Entonces es algo que surge muy espontáneo y muy chulo, que ya... Y aparte es como que es todo muy intenso. Estás desde por la mañana, pam, pam, pam. O sea, toda la mañana es como todo el rato volviendo al centro, volviendo al centro, volviendo al centro. Entonces, cuando llegas a ese miedo, no es como si de repente empiezan ya con la autohipnosis. Claro, No. totalmente. Es como tú decías, no, limpia, hielo que te vuelva al centro, lo otro que te vuelva al centro todo el rato. Entonces, cuando entraron en autohipnosis, fue brutal. Claro, ellos tenían una preparación de 4 horas. Claro. Ahí ya pasamos a una técnica de alto impacto, ¿no? Que fue la rotura de flecha con la garganta, que de hecho la ponemos en la parte más débil de nuestro cuerpo, que es justo aquí en la garganta. Entonces esto impresiona porque tienes una flecha que literalmente yo con el arco lanzo la flecha, ves cómo se clava, que es real, aquí no hay trucos, pero tú atraviesas, o sea, nuestra intención es que tu mente en ese momento la tenemos enfocada en ese miedo. Cuando te despiertas, Marta te ha hecho escribir ese miedo, lo tienes ahí reciente y estás en esa autohipnosis con tu miedo, y cuando eres capaz, delante de todo el mundo, a romper tus miedos y romper esa flecha, hay un clic que aparece. Y no aparece en ese momento, Marta, es después. Totalmente. Es que es igual que te das cuenta de que la preparación mental y física es vital para tu día a día, y esta experiencia que tuvimos fue un claro ejemplo de esto, porque no es normal que alguien que es la primera vez que se meta en hielo esté 4 minutos. No es normal. No es normal que todas las personas se atrevan a meter... Tú lo has hecho más veces y Claro. tú mismo me has comentado que no todo el mundo se atreve. No. Pues todas las personas, el 100%, tuvieron su inmersión en hielo, tuvieron su rotura de flecha, y ahí te das cuenta Lo que es el mindset. lo que es el mindset y la coherencia que tú tienes que poner en tu vida, ¿no? Como la coherencia que tenía esta experiencia. Primero vas a entender cómo funciona la mente, luego vas a entender cómo empoderarte, luego vas a entender cómo llegar a tu centro, cómo, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento mezclado con la experiencia es la sabiduría. Tal cual. La experiencia de vida. Y esto, como tú dices, son experiencias muy intensas que se viven y son como una llama de una vela que tú vas a encender. Es como una bombita de luz que yo digo, ¿no? Que es que tú haces un cambio en tu interior y esa manifestación va a flotar en tu vida en el proceso del tiempo. No es una cosa que se quede en una experiencia aislada de ese día. Esto va a tener una repercusión a muchos niveles en tu vida, ¿no? Y esta semana, por ejemplo, que llevamos, las personas que tenemos cerca nos han dado feedbacks de eso, ¿no? De que yo tengo, pues, a lo mejor alumnas de Alma, ¿no? Que dicen, ostras, es que ahora cuando algo me cuesta pienso en esa determinación, o sea, te puede cambiar, porque hay veces que cuando tú haces un clic y pones una luz, ¿no? Pues esta expresión que por donde entra la grieta, ¿no? Donde hay una grieta, entra la luz. Una vez has abierto un punto de consciencia, no hay marcha atrás. O sea, si yo me doy cuenta que soy capaz de esto, si yo me doy cuenta que tengo que corregir esto, ya no te lo vas a quitar nunca. Porque ya le has puesto consciencia, le has puesto luz, y ahí ya no hay marcha atrás. Entonces, este tipo de experiencias, otra vez, que me encanta la palabra, tienen un efecto en el tiempo y para siempre, ¿no? Porque pueden llegar a hacer clics dentro de tu mente que vas a poder sostener como tu forma de carácter. Eso es. De hecho, en mi segundo libro hablo de esto. Hablo de la parte de trabajar el mindset, trabajar la mente. Y cómo a través de trabajar con diferentes clientes, desde mis primeros clientes que fueron en la cárcel, los segundos que fueron en el box y los terceros que son grandes empresarios, todos tienen que trabajar. Lo primero es el mindset. Cuando trabajan ese mindset, esa forma de ver y entender el mundo, ese milagro que es el cambio de percepción, cambia todo. Pero para eso hay que trabajar y para eso hay que cambiar. Hay que trabajar la meditación, hay que trabajar cómo te relacionas con tus pensamientos y hay que tener esa firme determinación. Y para eso se trabaja y hay que tener unas buenas técnicas. Bueno, Marta, fue maravilloso. Para mí esa experiencia fue maravillosa, fue brutal. De hecho, ostras, yo veo como mucha gente habla de desarrollo personal y habla de muchas cosas,
pero luego invierten el dinero en otras cosas. Entonces, yo les diría a todo el mundo, invertir el dinero en vosotros, en mi yo SL. O sea, invertir el dinero en esto que te lleváis aquí y en esto que lleváis aquí. Porque luego se va a materializar en todo lo que queráis. Primero lo primero, les diría. Y nada, y ahí terminó todo. Fue maravilloso, fue una experiencia muy chula. Y ahora vamos otra vez lo vamos a llevar a Madrid, otra vez, a un par de boxes que nos han pedido la experiencia. Y luego a México también lo vamos a llevar en su momento. Y igual vamos a repetir aquí en el box. Bueno, ha habido mucha gente, mucha demanda, así que casi que el siguiente grupo ya estará lleno también. Así que tenemos 2 fechas previstas, toma nota, apúntalo, póntelo en tu agenda, escríbenos para reservar tu cita, tu plaza. Tenemos, si no me equivoco, espera que lo tengo aquí apuntadito, el 20 de julio, sábado 20 de julio y sábado 10 de agosto, tenemos 2 encuentros más de experiencia de hielo y meditación completas. Luego tenemos para los que no vivís aquí, los que no vivís en Valencia, tenemos en Madrid también otro evento para el 14 de septiembre, ¿vale? Si te pilla más cerca. Eso es. Y si estás interesado en que vayamos a tu centro, a tu empresa, a tu box, a tu gimnasio, a lo que sea, pues ya sabes dónde encontrarnos. Eso es. De hecho, nosotros nos dirigimos a trabajar esto en diferentes lugares, pero nos han pedido en empresa. Entonces, la empresa es muy interesante porque cuando cambias ese foco, esa atención, ese mindset en las personas, creas una nueva empresa. ¿En qué dinero vas a poder invertir y cómo vas a poder hacer crecer tu empresa mejor que en tus propias personas que tienes dentro? Y nosotros no solo creamos las experiencias, sino que además luego creamos los acompañamientos. O sea, si por ejemplo hay una empresa que quiere esta experiencia para unir a toda su propia empresa, crear personas más resilientes, más enfocadas, más con ese empuje hacia la vida, sin miedos, sin creencias y unidos en la empresa, pero además luego quieren llegar a un seguimiento online con toda la infraestructura que tiene Marta, es perfecto. O puedan querer la infraestructura que tengo yo mediante entrenamientos online, mediante mentorías, cualquier cosa también es perfecto. Y como último, respecto a esto que estás diciendo, ¿no? Es cómo invertimos nuestro tiempo y nuestra energía, ¿no? Porque hay una adicción enorme a la dopamina y gastamos mucho dinero en entretenimiento y en cosas poco saludables que no nos llevan a ningún lugar, que nos llevan a disfrutar en un momento muy limitado de espacio-tiempo para poder llenar, ¿no? de emociones ese vacío que tenemos en nuestro interior, y realmente donde tienes que invertir es en tipo de formaciones y de enriquecimientos que te hagan crecer, que te hagan luego llevar a tu día a día una calidad de vida excepcional, porque no queremos quedarnos a medias tintas. Y deja de entretenerte, deja de perder el tiempo, deja de invertir tu dinero y quemarlo, ¿no? Deja que ese dinero sea una energía de amor hacia tu interior. Totalmente. Yo aquí sumaría, si tuviera que decir en una palabra, en 2 palabras, lo que es el desarrollo personal, de todo lo que he leído, de todo lo que he experimentado, de todo lo que he vivido, es autoconfianza en uno mismo. Es liderarse a uno mismo. Autoliderarse. Y esto es de todo lo que estamos hablando Marta y yo. Esto es el verdadero desarrollo personal. Autoliderazgo, liderazgo interior, llámalo como quieras. Y os estamos contando las herramientas que utilizamos nosotros para mantener ese foco y mantener una vida plena, satisfactoria y con una fuerza vital de un superguerrero. Eso es. Un superguerrero. Superguerreros. Pues nada, hasta aquí este podcast. Hacía tiempo que no nos poníamos aquí de charloteo, ¿eh? Vaya. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien, ¿y tú? ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. Pues nada, cualquier cosa estamos aquí para ayudaros en lo que necesitéis. Y nuestras redes sociales, Marta Chulea, Alberto Bosquet, y hasta la próxima.